Un saludo a todos los que están presentes en esta charla. Yo soy la maestra Nancy Picasso, soy la coordinadora y el área pedagógica de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Voy a compartir un tema pues, que me parece muy interesante para este sexto Congreso Internacional de Innovación Educativa y pues una felicitación al Instituto Politécnico Nacional por su aniversario. Y bueno, pues el tema que voy a platicarles es el currículum bajo un enfoque de diversidad y compromiso social. Y bueno, pues un poquito les platico cómo va a ser la charla. Voy a dar un preámbulo al tema, hablando de la importancia de la definición del currículum, y de ahí vamos a pasar a hablar sobre la importancia de que estas nuevas necesidades del mundo actual pues están permitiendo que el currículum involucre la ciencia, la tecnología y obviamente pues esta parte del compromiso social. Y vamos a hablar de algunas preguntas que tengo marcadas como eje. La primera de ellas, bueno, va a ser por qué desarrollar este enfoque de la ciencia y la tecnología. La siguiente va a ser cómo integrar esos enfoques al currículum. La que sigue nos va a hablar un poquito sobre la gestión curricular. Y la última pregunta pues va a hablar de cómo integrar este tema del compromiso social en la educación y en este factor tan interesante que es el currículum. Bueno, pues vamos a iniciar con esta parte pues de marco contextual. Y bueno, pues voy a platicarles que bueno, los países, realmente cualquier país que quiera mejorar, que quiera tener una mejora en la educación, es aquel país que se centra en la educación. Pensamos que la mejora en el progreso para las personas, para la sociedad, en el ámbito escolar, pues el punto central es el currículum y los medios necesarios para poderlo desarrollar. El currículum tiene una estrecha relación con el contexto que lo rodea, esto quiere decir lo determina, por lo que sus trayectos de formación se constituyen a partir de las necesidades que demanda el contexto y de los ámbitos de oportunidad de desarrollo que éste presenta, pero también el currículum puede y debe integrar propuestas de aprendizaje que contribuyan a enriquecer el contexto y generar mejores alternativas de desarrollo para los países y sus habitantes. Entonces, de esta parte, pues lo que podemos destacar es que el currículum está determinado por el contexto, pero a su vez también puede provocar cambios y puede hacer mejoras en la parte social. Entonces, estamos hablando de un elemento que si ustedes recordarán, algunos autores decían que la educación no es neutral, es un aparato ideológico y por lo tanto, pues es un aparato de cultura, es un aparato que conforma toda la parte central de una sociedad y pues en ese sentido, pues nos debe de importar. De acuerdo con esto anterior, es inminente la integración de la ciencia, la tecnología y la sociedad al currículo. Debemos recordar que la escuela, al ser este aparato ideológico en el que pueden gestarse los cambios, pero también reproducir esquemas de acción social, por lo que su diseño y desarrollo debe ocuparnos si queremos una mejora, ¿sí? La integración de la ciencia, la tecnología y la sociedad al currículo debe hacerse desde sus fundamentos. Recordemos cuáles son los fundamentos. Eso es algo muy importante porque en muchas instituciones cuando se plantean un cambio curricular, pues piensan en cambiar la manera de enseñar, piensan en cambiar a lo mejor más recursos tecnológicos, empiezan a adquirir pues nuevas estrategias de enseñanza para los docentes o empiezan a contratar docentes con perfiles distintos, pero eso puede no llegar a ser la solución o ser suficiente para una verdadera innovación o un cambio. Entonces, ¿qué es lo que primero se debe de replantear en un currículum? Pues precisamente son los fundamentos. Y bueno, y aquí me voy a permitir recordarles cuáles son esos fundamentos del currículum. Vamos a imaginar que estamos viendo una pirámide, una estructura piramidal con una base. La base es el primer fundamento, que es el fundamento filosófico. Este fundamento filosófico va a revisar o a determinar 4 elementos muy importantes, ¿no? El primero de ellos es toda esta visión antropológica. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, vamos a preguntarnos qué persona o qué tipo de persona queremos formar.
Y entonces esa definición nos va a dar un cierto enfoque antropológico. Cuando ya definimos qué tipo de persona queremos formar, vamos a definir la teleología o los fines que busca la educación al formar a esa persona. Posteriormente vamos a definir otra rama de la filosofía que es la axiología, que es la rama de los valores y que nos determina dentro de ese primer fundamento filosófico, va a decir qué tipo de persona quiero formar, con qué visión antropológica, con qué fines y con qué valores. Y luego la otra parte sería la parte epistémica, es decir, cómo va a ser ese conocimiento para que esa persona se pueda dar. Ese es el primer fundamento del currículum. El segundo fundamento, que sería el siguiente escalón de esta pirámide, de abajo hacia arriba, sería el fundamento sociológico. El fundamento sociológico tiene que responder a la pregunta ¿qué tipo de sociedad queremos formar? Para que se dé ese hombre que queremos formar. Entonces, esto nos lleva a reflexionar, pues, cómo queremos una sociedad más democrática, más justa, queremos una sociedad pues más centrada en la rentabilidad de las cosas, más materialista. O sea, vean cómo tenemos en nuestras manos la definición de una sociedad cuando estamos marcando un currículum. El siguiente esquema dentro de esta pirámide, el tercer escalón, es el fundamento psicológico. Este fundamento tiene que ver con cómo será la persona que vamos a formar. Es decir, cómo va a sentir, cómo va a ser su aparato emocional, su aparato conductual. Y el cuarto escalón es el fundamento pedagógico, cómo se le va a enseñar a esa persona, cuáles van a ser las estrategias adecuadas pues para que esa persona logre aprender. Entonces, ya que tenemos esos fundamentos, nosotros prácticamente tenemos la base de todo diseño curricular. Entonces, de acuerdo con lo anterior, podemos darnos cuenta que si nosotros queremos integrar el enfoque de la ciencia, la tecnología y la sociedad a las currícula actuales y a las futuras, entonces el primer ajuste se debe de hacer a los fundamentos. O sea, si nosotros seguimos pensando que la persona es alguien que es como una tabla rasa y que le vamos a vaciar el conocimiento, pues no vamos a poder pensar en un constructivismo o en una visión por competencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar los fundamentos que sostienen a ese currículum. Una vez que nosotros ya hemos decidido que lo vamos a ajustar para que se integre este enfoque de la ciencia, la tecnología y la sociedad, pues podemos iniciar señalando que estos fundamentos deben de tener claro es un proyecto educativo. Entonces, no solamente es integrar la ciencia y la tecnología, sino cuál va a ser ese proyecto, ¿no? Es, por ejemplo, el caso precisamente del Instituto Politécnico Nacional, que tiene muy clara una filosofía, una visión, y que sabe cómo está incorporando la ciencia y el saber, la tecnología, pues a los jóvenes profesionistas que está formando, ¿no? De igual forma, hay que precisar que los fundamentos nos implican un paso posterior, que es definir el modelo pedagógico, que permitirá lograr los resultados esperados, y este modelo pedagógico implica definir el papel del docente, la metodología de enseñanza, el papel de los estudiantes y el modelo de evaluación adecuado para lograr los fines que se persiguen. O sea, si nosotros nos quedamos solo con los fundamentos y no definimos el modelo pedagógico, pues tampoco vamos a lograr un cambio. Entonces, esto sí quiere decir que vamos a ajustar cómo va a ser la formación docente, cómo va a ser la manera de enseñar, cuál va a ser la participación del estudiante, si va a ser activa, si va a ser más pasiva, si va a ser interactuante con el medio y los contenidos, pues cómo se van a trabajar, ¿sí? Por tanto, se puede decir que la integración es total, ya que debe permear hacia todos los elementos del currículo y a los actores de su desarrollo, como ya lo dijimos, los docentes, los alumnos y la institución educativa. Entonces, bueno, hasta aquí estamos en esa primera sección de esta charla. Ahora nos viene la primera pregunta, que a lo mejor ustedes ya la están pensando, ¿no? ¿Por qué integrar la ciencia, la tecnología y la sociedad al currículo? Pues sí, porque va a decir, bueno, esta propuesta está bien, pero ¿por qué hay que hacerlo, no? Bueno, pues la respuesta a mí me parece obvia,
porque nuestro contexto lo requiere. Las sociedades actuales, con una tendencia globalizadora, demandan profesionales con amplias capacidades para el manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, pues para el conocimiento y dominio de ciertas habilidades, para la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, así como para una formación que despierte la conciencia social. Podríamos decir que hace algunos años la UNESCO desarrolló un informe. En el año de 1995 la Comisión de Educación desarrolló el informe de Lors, ¿no?, que era La educación encierra un tesoro. Ese informe arroja como resultado de varias reuniones de trabajo en la UNESCO, pues los 4 pilares de la educación, que seguramente ustedes ya han escuchado. Los voy a comentar. Bueno, el primero es el aprender a hacer, el segundo es el aprender a hacer, el tercero es el aprender a conocer y el cuarto es el aprender a vivir juntos. Realmente estos pilares de la educación pues se han convertido en la base de las propuestas educativas de los años 90 hacia acá, y además, bueno, pues pienso que los educadores estamos de acuerdo con ellos, ¿no? Hoy en día ya las personas tienen el conocimiento a la mano. O sea, si yo quiero saber algo, ese conocimiento lo puedo buscar en la web, lo puedo buscar en internet, y puedo tener los datos de fechas, de autores, de todo eso está a la mano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues buscar la manera de trabajar ese conocimiento, porque eso ya lo tenemos ahí, la información ya está. Entonces, ahora sí nos podemos dedicar con mayor ahínco a la formación de la persona, a cómo debe ser esa persona y a ese aprender a hacer, o sea, cultivar las habilidades, ¿no? Ya no estamos en esa época en la que la escuela desarrollaba las mismas habilidades para todos. Hoy en día sabemos que cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades y que podemos desarrollar los talentos, ¿no? Y que estos talentos nuestros se pueden complementar con los talentos de otras personas. Y algo muy interesante en estas sociedades de aprendizaje o en estas sociedades del conocimiento globalizadas es que también tenemos que enseñar a la persona a conocer. O sea, es curioso, ¿no? Pero ahora toda la información está ahí y la persona tiene que saber cómo es posible que yo me pueda apropiar de ese conocimiento. Y esta otra parte del aprender a vivir juntos, ¿no? O sea, realmente estamos pues siendo testigos de la transformación de una sociedad con características diferentes, y de pronto pues hace varias décadas las novedades nos llegaban a México 20 años después, ¿no? Las novedades europeas o a veces hasta estadounidenses llegaban 20 años después, hoy nos llegan en 20 segundos, ¿no? O sea, prácticamente la comunicación es instantánea. Entonces ya no es suficiente que la escuela proporcione conocimiento, es necesario que forme a las personas con habilidades, con actitudes, con valores que le permitan desplegar cada vez más y mejor conocimientos, experiencias, aprendizajes y reaprendizajes. El conocimiento ha demostrado que es inacabado, o sea, esto ya es una tesis real, el conocimiento nunca se va a acabar, va a ser cada vez mayor, y el ser humano también ha demostrado que tiene una gran capacidad de adaptación, una gran capacidad de flexibilidad y de aprendizaje, por lo que la educación debe tender a aprovechar esas potencialidades. Realmente el cerebro es nuestra mayor herramienta, ¿no? Y hagan de cuenta que cuando ustedes compran un paquete, no sé, una computadora, una tableta electrónica, una cámara, pues trae una funda de plástico, ¿no? Con unas bolitas que luego nos gusta estar tronando esas bolitas, ¿no? Pues hagan de cuenta que el cerebro tiene su malla, así como de cobertizo, porque o un cobertorcito, porque está nuevecito, y desgraciadamente hay personas que nunca le quitaron la envoltura, ¿no? O sea, realmente no usan toda la capacidad del cerebro. Entonces, eso está demostrado, nosotros tenemos un gran potencial y lo vemos en las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones, decimos, nacen con un chip, en realidad no nacen con un chip nuevo. Lo que pasa es que responden al estímulo de la sociedad actual. Los niños pequeños se ha demostrado que tienen capacidad para manejar un aparato sin haber leído las instrucciones, ¿no? Y esto es parte de los cambios que estamos presenciando. Igual que, por ejemplo, la psicopedagogía de los tiempos anteriores decía que un niño no podía tener motricidad fina antes de determinada edad.
y ahora los niños pues son muy hábiles con los aparatos pequeños, ¿no? Entonces se ha demostrado que estas teorías pueden modificarse, entonces el ser humano es flexible, es adaptable al medio ambiente y hay que aprovecharlo. Por otra parte, el currículum debe reconocer que en la sociedad está presente la diversidad, por lo que en su conformación debe considerar un enfoque hacia la diversidad. ¿Qué es esto de la diversidad? La diversidad implica que no todas las personas somos iguales y que una sociedad que va rumbo a un nivel de mejora y crecimiento requiere de unos ciudadanos que estén en condiciones de desarrollar relaciones afectivas, relaciones jurídicas, relaciones políticas, relaciones de cooperación y de solidaridad. O sea, tenemos que tener este andamiaje para ser un buen ciudadano, ser capaz de desarrollarse en esos ambientes, ¿no? Bueno, lo anterior implica que el currículo considere la necesidad de proponer ambientes y estrategias formativas que preparen a los sujetos de la educación para una sociedad diversa, ya que los procesos de individualización y socialización transcurren paralelos a otros referidos a la misma civilización. Entonces se deben generar las bases para lograr las comunidades que queremos. Bueno, y aquí voy a permitirme citar a un autor español, Jimeno Sacristán, en una de sus obras. Él señala que todo lo que se aprende en la escuela constituye comunidad. El currículum genera formas compartidas de ver la realidad y las actitudes hacia la misma. La escuela es una red social dentro de la que operan diferentes relaciones sociales asentadas en vínculos diversos, en una red institucionalizada que condiciona la experiencia cultural que se adquiere, la cual puede servir para unir o separar. Entonces, realmente si nosotros deseamos una sociedad más democrática, una población más unida, pues más reflexiva, más crítica, más activa, pues debemos de procurar que las propuestas de las escuelas, del currículum, vayan con ese propósito. Por otra parte, este compromiso social, que hablamos mucho de él, a veces no lo definimos, ¿no? Entonces, el compromiso social implica que toda acción de los individuos debe considerar su efecto en la comunidad, en la sociedad, y que cada persona debiera estar consciente de ese compromiso con los otros. ¿Qué es este compromiso social? Ayudar a los que necesitan, contribuir a cooperar con los que no han alcanzado todavía los resultados que nosotros ya alcanzamos, ofrecer a la sociedad nuestras capacidades para beneficio de otros, y en una palabra, pues implica cooperación, para proporcionar una sociedad más justa, más libre, solidaria y racional. Y bueno, pues esto no es fácil. Nosotros podemos recordar, remitirnos a nuestra propia comunidad educativa donde ustedes trabajan, y muchos de ustedes a lo mejor van a decir, pues realmente eso no pasa, ¿no? En mi escuela o en mi universidad o en mi centro de trabajo no hay cooperación, cada quien hace su trabajo y a veces incluso se atrasa el trabajo porque los demás no lo hacen, ¿no? Entonces, esto quiere decir que sí necesitamos incorporar ese aprendizaje social y sensibilizar a las personas de que si queremos lograr algo, pues va a ser en comunidad, va a ser en equipo, va a tener que ser en un ambiente de cooperación. Bueno, hacer un cambio como este implica también pensar un poco en la gestión. Y entonces viene la segunda pregunta: ¿cómo influye el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad en la gestión del currículo? Entonces, bueno, aquí diríamos que toda transformación del currículo implica cambios o adaptaciones en la gestión del mismo. De no ser así, la verdad es que solo estaríamos presenciando cambios aparentes o maquillados. Más coloquialmente, pues decimos pan con lo mismo, o lo mismo pero revuelto, ¿no? Entonces, realmente tenemos que hacer un cambio profundo. Entonces, la gestión implica hacer que las cosas sucedan. O sea, un administrador organiza, planea, pone en práctica, dirige y evalúa lo que se está haciendo, ¿no? Pero un gestor hace que las cosas pasen. Entonces, la gestión es algo muy interesante, hace que las cosas sucedan y que sean posibles en los tiempos presentes y en los futuros, y por ello se hace inminente el desarrollo de innovaciones que no solo sean formuladas así en el papel, ¿no? Sino que realmente en la práctica tengan resultados palpables y efectos en la mejora de la sociedad.
Entonces, ¿qué es lo que se gestiona en el currículum? Porque alguien podría decir, bueno, ya entiendo que esto es importante, pero ¿qué es lo que se gestiona? Pues prácticamente todos los aspectos. Implica su puesta en marcha, las políticas educativas que lo sustentan, los procesos de formación de profesores, los programas de apoyo a los estudiantes, los procesos administrativos que implican su desarrollo, incluyendo los procesos de evaluación y acreditación del aprendizaje y ahora de las instituciones y de los profesionales, hasta la consideración pues de recursos de apoyo a la docencia, infraestructura, en fin, todo eso es lo que se tiene que gestionar. ¿Esto qué quiere decir? Si mi institución está yendo hacia un cambio de un currículum innovador centrado en la ciencia y la tecnología, pues todos estos factores que acabamos de nombrar se tienen que sintonizar y se tienen que modificar en la medida necesaria para que los resultados esperados pues se den. De acuerdo a lo anterior, esta integración de la ciencia, la tecnología y la parte social al currículo implica procesos de gestión que consideren el cumplimiento de las modificaciones pues, que sean necesarias para que sea posible la innovación. Lo importante aquí es apuntar que una gran reforma curricular requiere de un gran liderazgo para convertirse en un esfuerzo real y sostenible. Bueno, y esto pues viene muy ad hoc ahorita que estamos viviendo todas las reformas curriculares a la educación básica, a la educación preparatoria. Es muy importante que pensemos en esto, ¿no? En muy pocas ocasiones las instituciones educativas consideran la importancia de diseñar la currícula con el apoyo de expertos que sepan sobre currículum y con la participación de toda su comunidad educativa, pero es aún más extraño que consideren que parte del logro y consolidación de un cambio implica un gran liderazgo. Cosechar los efectos de una reforma curricular lleva tiempo. Los resultados no serán inmediatos, sino a largo plazo, y por ello es importante que los directivos, los académicos de una institución educativa sean líderes que lleven a cabo pues, las propuestas de innovación y que traten de que ese cambio sea sostenido y propicie a la vez bienestar y mejora en la comunidad. Obviamente, si un cambio no es bienvenido por la comunidad universitaria o académica de esa institución, ni por los estudiantes, pues esto no nos va a llevar a un buen término. Bueno, y aquí viene la tercera pregunta. ¿Cómo se instrumenta la evaluación de un currículo con un enfoque de ciencia, tecnología y sociedad? Pues metodológicamente hablando, puede ser evaluado como cualquier otro proyecto curricular, considerando que, pues como seguramente ustedes han leído o por lo menos han escuchado, se tiene que hacer una evaluación externa, se tiene que hacer una evaluación interna, una evaluación de proceso, es decir, de la puesta en marcha del currículum, y una evaluación de productos, es decir, de los egresados. Pero considerando un enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, la evaluación del currículo tal vez deba centrarse en algunos de estos aspectos. Les voy a nombrar 4 de ellos, ¿no? El primero sería revisar la efectividad de su estructura y organización curricular para lograr la articulación de las unidades curriculares, o sea, las asignaturas o los módulos, y conseguir las diferentes dimensiones del aprendizaje, que ya las nombramos: aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir. Entonces, este primer punto es revisar la efectividad de la forma, la estructura y la organización que tiene el plan de estudios de esa escuela. El segundo punto sería valorar la efectividad de las estrategias de aprendizaje que promueven los docentes y los resultados que provocan en los estudiantes. Porque una vez que nosotros tenemos el plan de estudios, también es interesante preguntarse, bueno, y la manera en cómo los maestros están enseñando y promoviendo el aprendizaje es la adecuada, y bueno, pues habrá que revisar, habrá que establecer mecanismos para valorar esa efectividad. El tercer punto es evaluar, en efecto, cuáles son las acciones que tienen los egresados de nuestro programa en la sociedad. Y bueno, pues esa es una parte muy importante porque supuestamente nosotros estamos retribuyéndole a la sociedad pues con egresados que le van a ayudar en sus necesidades, y bueno, debemos de verificar que esto realmente se esté dando. Y el cuarto punto es valorar la vinculación de los proyectos desarrollados por los estudiantes con las necesidades de la realidad circundante.
O sea, esto quiere decir que lo que estudian en las materias, los alumnos realmente lo estén aplicando a una realidad concreta y eso les permita entender más su mundo. No podemos decirle a un estudiante que tiene una duda o un interés particular que eso no viene en el programa, porque eso sería contrario a esta oleada de innovación y de integración de los saberes. Bueno, y llegamos a una pregunta también muy interesante, que es la siguiente: ¿cómo hacer de la responsabilidad social un eje transversal en la construcción del currículo? Bueno, pues obviamente aquí hay una pregunta interesante con una respuesta fácil y una respuesta un poquito más complicada. La respuesta fácil sería que ya hay estrategias de diseño para establecer un eje transversal. Y bueno, ya ahorita muchos de ustedes saben que un eje transversal es un contenido que atraviesa todo el currículo, que lo permea. Y la otra manera de hacerlo, que es la más difícil, es la manera instrumental. O sea, es decir, no decirlo en el papel, sino ponerlo en la práctica, de forma aplicada y real a través de diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje, como los proyectos o los aprendizajes in situ o en situación. En realidad lo importante es lograr en la práctica un verdadero aprendizaje de la responsabilidad social a través de una transformación de la cultura escolar y social. ¿Esto qué quiere decir? Que más que hacerlo transversal en el papel, la transversalidad implicaría también algún cambio de cultura en la institución. O sea, es decir, cambiar la manera en cómo trabajamos con la comunidad, los valores tienen que estar presentes y ustedes seguramente lo habrán visto desde los años 90 para acá, pues todas las instituciones han puesto esfuerzos en tener un lema, tener una misión, tener una visión, tener un ideario, platicarlo, que todo mundo lo maneje. También se han preocupado mucho por establecer nuevas relaciones con las autoridades, con los maestros, tener un lugar, por ejemplo, una explanada donde los estudiantes se puedan reunir, tener a lo mejor algunas banquitas o algunas áreas de integración, deportes, todo eso no es casual, es un enfoque relacionado con la cultura escolar, cómo queremos vivir. O sea, la escuela es como una pequeñita ciudad, como una pequeña sociedad, y eso que se vive en la escuela, pues es lo que se va a estar reproduciendo afuera. Entonces, nunca será posible un aprendizaje de este tipo si no se realiza una coherencia total entre la escuela y la sociedad. O sea, pienso que los problemas más graves de las reformas curriculares es que no son coherentes. O sea, las personas las sienten pues sintéticas o ajenas. Dicen, bueno, esto es lo que está haciendo Europa, pero yo no lo entiendo. Por ejemplo, las famosas competencias tuning, ¿no? Mis respetos para la comunidad europea, porque es un proyecto educativo muy interesante, es un proyecto tan bueno que se ha convertido en un modelo para muchos países, pero nosotros debemos de tomar ese modelo y adaptarlo a las necesidades del país. Entonces, eso es algo que debemos de reconocer. Y bueno, finalmente llegamos a la última pregunta, que dice así, ¿no? ¿Cómo se fortalece el currículo al incluir la visión de los derechos humanos? Entonces, hay personas que consideran que esta parte no debe entrar, ¿no?, en la escuela. Si ustedes revisan la literatura sobre currículum, se van a dar cuenta que hay libros que hablan sobre el racismo escolar, hay libros que hablan sobre la escuela democrática. La verdad es que en la sociedad actual sigue habiendo discriminación, sigue habiendo racismo, sigue habiendo diferencias de clases y las hacemos cada día y a cada hora. Cuando nosotros nos subimos a un transporte público, pues a lo mejor no nos gusta estar cerca de una persona o nos molesta la presencia de cierto tipo de personas. Cuando llegamos a otro lugar, a lo mejor pues etiquetamos a las personas, ¿no? Decimos, bueno, estas personas son de este tipo, o a veces pensamos que el nivel cultural es bajo porque la gente no tiene muchos recursos económicos y pensamos que si tienen más recursos económicos tienen un nivel cultural muy alto. Realmente esto no es del todo cierto, ¿no? Es más, es un poco más complejo que eso. Entonces, realmente sí necesitamos formar a los jóvenes, a los niños,
a los expertos, a todas estas personas que están en nuestras instituciones, dentro de las maestrías, dentro de los doctorados, necesitamos darles una visión de humanidad, una visión de la educación es para formar seres humanos. Y entonces, en ese caso, hay que formarlo a través de los derechos humanos, ¿no? Esta es una forma muy enriquecedora, ya que le otorga un gran valor a la práctica docente y a las interacciones que se dan en el aula. Incluso este tema del bullying, que es un tema tan tratado hoy en día, pues es parte de esta escasez que tienen los jóvenes sobre el respeto a mí mismo y el respeto a los demás. Y entonces, bueno, pues la forma más fácil de hacerlo es atacar, ¿no? Como una defensa propia. Antes de que me ataquen, yo ataco. Y es un mecanismo de defensa, ¿no? O bien es un mecanismo de llamar atención, ¿no? Entonces, incluir la visión de los derechos humanos al currículo es considerar al alumno como un sujeto social. Pues es un sujeto social y por lo tanto está vulnerable a estas circunstancias, ¿no? Es un sujeto receptor y creador. Pues es una persona que recibe, pero también reacciona y también puede crear. Es un asimilador, porque todo lo que vemos lo asimilamos y lo hacemos nuestro, pero también somos capaces de expresar. El sujeto de la educación no es un ser aséptico, o sea, no es así puro, ¿no? Así como que lo saco de su bolsita y está puro. Es más bien como un elemento retórico, o sea, es decir, va y viene dentro de esta dialéctica social y es caracterizado socialmente pues como una persona con derechos y obligaciones. Entonces, educar bajo esta visión implica considerar al sujeto con referencia a su contexto inmediato y llevarlo a un nivel cultural y social más alto. Implica también hacer de la institución educativa un verdadero espacio que propicie la libertad, la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, entre todos los grupos raciales, entre todas las etnias y las religiones. Entonces, bueno, pues yo quisiera finalizar esta charla diciéndoles que nada más atinado que el tema de este congreso, cómo incorporar esta ciencia, esta tecnología y este tema social a la educación, pues ya hay que retomar este enfoque y reconocer que está en nuestras manos una parte tal vez fundamental del cambio social y que nuestro país lo está necesitando y bueno, y que podemos apoyarnos en los proyectos innovadores que han tenido otros continentes y hacer cooperación. Yo pienso que lo de hoy son las redes sociales, son las redes de profesionistas, son todas estas propuestas profesionales que cada uno de nosotros podemos contribuir. Pues nuevamente les agradezco su atención. Soy Nancy Picasso y me dio mucho gusto haber estado participando con ustedes en esta fase. Y bueno, pues estoy a sus órdenes en la Universidad de Anáhuac, en la Facultad de Educación, y pues ustedes podrán contactarnos por los medios que ya seguramente nos encontrarán en la red y con la ayuda de nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, pues nos podemos ver y los que vayan a estar presentes en la fase presencial de este evento, pues nos podremos saludar personalmente. Pues muchas gracias por su atención y que tengan ustedes un buen día.